Where are you now that I need you? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Lengua y Literatura. En esta ocasión vamos a estar abordando la segunda parte de análisis sintáctico correspondiente a las oraciones compuestas. Para comenzar entonces, vamos a ver en una primera instancia qué diferencia fundamental hay entre las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples, que son las que hemos venido estudiando hasta el momento, es decir, las bimembres o las unimembres, son aquellas que constan fundamentalmente de un solo predicado, sobre todo en el caso de las bimembres, ¿sí? Las oraciones compuestas, por el contrario, constan de dos o más predicados, porque justamente este tipo de oraciones, como su nombre lo indica, pueden estar integradas por dos o más oraciones coordinadas. Entonces esa es la diferencia fundamental entre las oraciones simples y las compuestas. Ya entrando más en detalle, ¿sí? Ya metiéndonos más en el terreno de las oraciones compuestas, vamos a ver tres características fundamentales de este tipo de oraciones. La primera cuestión fundamental o la primera característica es que estas oraciones, ¿sí? Las compuestas, pueden estar formadas por dos o más oraciones coordinadas, ¿sí? Todas ellas principales. Hago esta aclaración porque hay un tercer tipo de oraciones, un tercer grupo, que son las oraciones subordinadas, en las que también podemos encontrar dos o más oraciones. La diferencia fundamental con las oraciones compuestas es que en las subordinadas hay distintos niveles jerárquicos, ¿sí? Hay oraciones principales y subordinadas. En el caso de las oraciones compuestas, todas esas oraciones que pueden integrar la oración principal están todas al mismo nivel, ¿sí? Sintáctico. No es que hay alguna que está, digamos, por sobre las demás en esa relación sintáctica. Ya que estamos hablando justamente de la diferencia entre oraciones compuestas y subordinadas, a diferencia de la subordinación, ¿sí? La coordinación dentro de lo que es las oraciones compuestas relaciona, justamente como les venía diciendo, constituyentes del mismo nivel jerárquico, ¿sí? Se da normalmente entre constituyentes de la misma categoría. Esto quiere decir oraciones o sintagmas. El tercer ítem tiene que ver con que hay dos tipos de oraciones compuestas, ¿sí? Que ahora vamos a ver en detalle. Uno de ellos es las oraciones compuestas por coordinación y el segundo son las oraciones compuestas por yuxtaposición. El primer grupo, las oraciones compuestas coordinadas, ¿sí? Están marcadas por la presencia de una conjunción coordinante. En español hay tres tipos de conjunciones que pueden desempeñar el papel de coordinantes, ¿sí? Las conjunciones o los coordinantes copulativos, los disyuntivos y los adversativos, que ahora los vamos a ver en detalle. En otros casos, y ahí ya entramos en el segundo tipo de oración, que son las compuestas por yuxtaposición, podemos estar en presencia de un signo de puntuación, ¿sí? Que esté en cierta forma marcando la unión de estas oraciones, o directamente no vamos a tener nada, vamos a tener una pausa o un espacio en blanco, ¿sí? En lugar de los coordinantes, por ejemplo. Entonces, en ese caso ya estamos hablando de oraciones compuestas por yuxtaposición. Hace algunos momentos les expliqué que hay dos tipos de oraciones compuestas. Por un lado están las compuestas por coordinación y por otro lado están las compuestas por yuxtaposición. Las oraciones compuestas por coordinación se diferencian de las otras justamente porque están marcadas por la presencia de un nexo coordinante. Las clases de palabras que van a desempeñar ese papel de nexo coordinante son las conjunciones, ¿sí? Pero no cualquier tipo de conjunciones o no todas, solo tres en particular. Las conjunciones copulativas, las disyuntivas y las adversativas. Como breve aclaración, la nueva gramática de la lengua española no considera a las conjunciones consecutivas, entonces, por eso, así que, como coordinantes, ¿sí?
Entonces, de todos los tipos de conjunciones que hay, solo estos tres van a desempeñar esa función de coordinante dentro de las oraciones compuestas por coordinación. Las conjunciones copulativas se van a dedicar a la unión entre elementos, ¿sí? Ese va a ser en realidad su significado, ¿sí? Y son tres nada más, y, y ni. Las conjunciones disyuntivas, por otro lado, son aquellas que significan elección, alternancia, equivalencia, ¿sí? Y son dos nada más, que son o y u. Por último, tenemos las conjunciones adversativas, ¿sí? Que significan oposición o contrariedad, y son cuatro, pero más, sino y no obstante, ¿sí? Entonces ya tenemos claro cuáles son los coordinantes que nos podemos encontrar dentro de las oraciones compuestas por coordinación. A continuación vamos a ver algunos pasos para realizar el análisis de oraciones compuestas por coordinación, ¿sí? Después vamos a ver cómo reconocer oraciones compuestas por yuxtaposición y también cómo analizarlas. ¿Cómo analizar una oración compuesta por coordinación? Aunque debo aclarar que estos pasos, que son tres y son muy breves, también sirven lo mismo para analizar oraciones compuestas por yuxtaposición. Pero vamos a tratar de ver el análisis de estos dos tipos por separado para evitar confusiones y para ver claramente cuál es la diferencia entre una y otra, ¿sí? El paso número 1 para el análisis de una oración compuesta tiene que ver con algo fundamental que es leer bien la oración, ¿sí? Marcar el inicio y el final con corchetes, buscar los verbos, ¿sí? Y evaluar si no es un caso de oración simple con predicado compuesto, ¿sí? Recordemos que esa era la diferencia fundamental entre las oraciones compuestas y una oración simple, es decir, bimembre, con un predicado verbal compuesto, ¿sí? Recuerden que las oraciones simples, las bimembres, con predicado compuesto, tienen dos núcleos verbales que van a remitir al mismo sujeto y van a concordar con él. En una oración compuesta, por el contrario, cada verbo tiene su propio sujeto al que remite, ¿sí? Como es el caso de la oración que estamos viendo ahora. Los vecinos fueron a la municipalidad y las autoridades los recibieron. Fíjense que el primer verbo fueron concuerda y remite a un sujeto que es los vecinos y el segundo verbo recibieron también concuerda y remite con otro sujeto que es las autoridades. Fíjense que teniendo en cuenta esto, si descartando que se trata de una oración simple con predicado compuesto, podemos afirmar que estamos frente a una oración compuesta. Además tenemos el nexo coordinante, ¿sí? Y ahí en el medio, entonces ya estamos seguros de que se trata de una oración compuesta. Fíjense que una vez que tenemos en claro esto, marcamos la oración entre corchetes y ya podemos pasar al paso número 2, ¿sí? El paso número 2, básicamente, digamos, ya nos metería en el terreno de identificar esas oraciones interiores, ¿sí? Y poder separar claramente cuál es el sujeto y el predicado de cada una en el caso de que tengan, ¿sí? Entonces, para sintetizar, paso 2, una vez que confirmamos que se trata de una oración compuesta, encerramos las oraciones interiores coordinadas entre paréntesis, ¿sí? Como estamos viendo acá, salvo el nexo coordinante que nos queda afuera, ¿sí? Y una vez que encerramos las oraciones interiores entre paréntesis o las marcamos entre paréntesis, vamos a indicar cuál es el sujeto y el predicado de cada una de ellas. Y acá hago una salvedad. No siempre vamos a encontrar dentro de una oración compuesta dos oraciones bimembres, por ejemplo. Puede pasar que nos encontremos con una oración compuesta que tenga una oración unimembre y una oración bimembre, ¿sí? Entonces, por eso hago esta salvedad en caso de que tengan sujeto y predicado. Recuerden que las oraciones unimembres no pueden dividirse en sujeto y predicado y por lo tanto ahí ya nos saltaríamos esto. El tercer y último paso, una vez que ya marcamos las oraciones interiores, y en el caso de esta oración en particular marcamos los sujetos y los predicados de cada una de ellas,
las analizamos sintácticamente por separado. El análisis sintáctico en esta instancia es el de siempre, el convencional, ¿sí? Analizamos tanto los modificadores dentro del sujeto como los del predicado. Fíjense que esta oración en particular tiene, en el caso de la primera oración coordinada, los vecinos fueron a la municipalidad, un sujeto expreso simple, tiene un modificador directo que es los, el núcleo que es vecinos, un núcleo verbal que es fueron y un circunstancial del lugar que es a la municipalidad. El nexo, en esta instancia nosotros tendríamos que indicar qué tipo de nexo de los que estuvimos viendo hace algunos momentos es, en este caso es un nexo copulativo, y después seguimos el análisis con la segunda oración coordinada, interior, que es las autoridades los recibieron. Fíjense que también tiene un sujeto expreso simple, el núcleo es autoridades, su modificador directo es las, el objeto directo es los, dentro del predicado, y el núcleo verbal es recibieron, ¿sí? Fíjense entonces que el análisis es el que veníamos practicando con las oraciones simples porque se analizan de la misma forma. En el caso de que ustedes tuvieran dentro de la oración compuesta una coordinada unimembre, no la analizan, ¿sí? Y si quieren pueden hacer una flecha hacia abajo o hacia arriba e indicar que es una unimembre y la otra bimembre, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que haber siempre dos oraciones bimembres dentro de una compuesta. Bien, ahora pasamos a ver qué pasa en el caso de las oraciones compuestas por yuxtaposición. Puede suceder que nos encontremos con una oración compuesta, pero que no tenga un nexo coordinante. Es decir, que no tenga una conjunción coordinante que esté en cierta forma marcando la unión de las oraciones interiores. Y en lugar de esa conjunción coordinante o nexo, nos podemos llegar a encontrar con un signo de puntuación, en particular con alguno de los cuatro que estamos viendo, punto, coma, dos puntos, punto y coma, o también puede pasar que no nos encontremos con nada. ¿Sí? Puede pasar que nos encontremos con una pausa, ¿sí? O con un espacio en blanco. Entonces, en ese caso, en el que nos podemos encontrar tanto una pausa, el espacio en blanco o un signo de puntuación, estamos ante un caso de oraciones compuestas por yuxtaposición. Esa sería entonces la diferencia fundamental entre las oraciones compuestas por coordinación y las compuestas por yuxtaposición, ¿sí? Las oraciones coordinadas, ¿sí? Las compuestas coordinadas, están marcadas por la presencia de una conjunción coordinante que funciona como nexo. En cambio, las oraciones compuestas por yuxtaposición están marcadas por una pausa o por un signo gráfico de puntuación. Acá yo les muestro dos ejemplos, ¿sí? El primero de ellos, oración compuesta por yuxtaposición con signo de puntuación, y la segunda con una pausa, ¿sí? Con nada que esté mediando como nexo. El primer ejemplo, la obra es bellísima, punto y coma, el público aplaudió de pie. Es una oración compuesta y fíjense que mucha diferencia con el caso anterior que estuvimos viendo, el de los vecinos en la municipalidad, no hay. La única salvedad es que en lugar de un nexo coordinante como y, ¿sí? Tenemos ese punto y coma. En ese caso, los pasos que vimos anteriormente, los tres pasos para el análisis aplican igual, ¿sí? Delimitamos el comienzo y el final entre corchetes, marcamos las oraciones interiores, las coordenadas interiores entre paréntesis, las analizamos. El signo de puntuación no lo marcamos ni lo analizamos, solamente hacia el final de la oración indiquen que se trata de una oración coordinada por yuxtaposición. En el segundo caso, fíjense, Walter levantó la vista, una luz extraña entraba por la ventana. Podemos reconocer claramente que hay dos oraciones bimembres, ¿sí? Dentro de esta compuesta, pero no hay nada que esté mediando como nexo ni que esté uniendo, ¿sí? Tenemos una pausa. En ese caso, lo mismo que en el caso de la obra es bellísima, el público aplaudió de pie. Marcamos comienzo y final entre corchetes, marcamos las interiores entre paréntesis,
Como tenemos dos bimembres, ¿sí?, coordinadas, marcamos el sujeto y el predicado de cada una de ellas y las analizamos. Como no tenemos nada, tampoco si aclaramos nada, ni hay que analizar nada en ese espacio que está vacío, sí aclaran hacia el final de la oración que se trata de una oración compuesta por yuxtaposición, ¿sí? Para resumir entonces, las oraciones compuestas por yuxtaposición o las coordinadas por yuxtaposición se diferencian de las otras oraciones, las coordinadas, porque tienen ausencia de un nexo coordinante. En su lugar nos vamos a encontrar con un signo de puntuación, que son solo 4, y una pausa, sí, o un espacio en blanco. Para finalizar este video, vamos a ver algunos tips o algunas consideraciones a tener en cuenta para emprender el análisis de oraciones compuestas. Como primera cuestión importante, siempre es fundamental prestar mucha atención con la oración a analizar, ¿sí? Porque puede pasar que la presencia de dos o más verbos genere cierta confusión y muchas veces se trate de una oración simple, bimembre, sí, con predicado verbal compuesto, y no de una oración compuesta, y viceversa, ¿sí? Puede pasar que en primera instancia uno, cuando ve dos o más verbos, piense automáticamente se trata de una oración compuesta, y en realidad lo que nos va a sacar de la duda en esos casos es ver el tema del sujeto, ¿sí? Si uno tiene una presencia de dos sujetos distintos, confirmamos automáticamente que se trata de una oración compuesta. En cambio, si tenemos un solo sujeto y todos esos verbos presentes en el predicado remiten al mismo sujeto, no cabe ninguna duda que se trata de una oración bimembre con predicado verbal compuesto. Otra cuestión a tener en cuenta es que no siempre las oraciones coordinadas interiores van a ser bimembres, ¿sí? Nosotros dentro de una oración compuesta nos podemos encontrar tanto dos oraciones bimembres como una unimembre y una bimembre, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta siempre esto, no esperen siempre encontrarse dentro de una oración compuesta con dos oraciones de naturaleza bimembre coordinadas, ¿sí? La siguiente cuestión importante a tener en cuenta es que en el caso de que el nexo, ¿sí?, sea una conjunción, ya estamos hablando de las oraciones compuestas por coordinación, es necesario aclarar de qué tipo de coordinante se trata, ¿sí? Entonces ustedes ahí van a aclarar que es un nexo coordinante que es de naturaleza o copulativa o disyuntiva o adversativa. La última cuestión, pero no por eso menos importante a tener en cuenta, es que en los casos de yuxtaposición, ¿sí?, de oraciones compuestas por yuxtaposición o yuxtapuestas, no es necesario analizar el signo gráfico, ¿sí?, de puntuación que aparece ahí, o la pausa, ¿sí? En esos casos, recordemos, y en algún momento del video ya lo dije, no se analiza, sí se indica hacia el final de la oración compuesta, que es una oración compuesta por yuxtaposición. Bueno chicos, espero que este video les haya resultado muy claro y conciso. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en escribir por plataforma, por foro o preguntar en clase. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bounce.